love you more. Oh, sorry, I give the world to me. Among the folks in the IX are eating through my nannies, waiting for me, praying for me down by the swallow. The folks up north will see me no more when I get to the sunny shore. Are eating through my nannies, waiting for me, praying for me down by the swallow. The folks up north will see me no more when I get to the sunny shore. When I get to the sunny shore. Felicidades, muy bien, muchísimas gracias, profesor. Por esta última pieza del curso. De todas maneras, vamos hasta hacer próximas ediciones del curso con la ayuda de ustedes, participantes. No hemos terminado, pero también con la ayuda de sus apreciaciones y comentarios. Y seguramente cuando el profesor transmite en vivo sus conciertos, también lo seguiremos apreciando. A continuación, entonces, vamos a dar entrada al video institucional del CLAD y a continuación la clase con el profesor. Adelante, Nair. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes según corresponda, estimados participantes, estimado profesor. Vamos a dar inicio a lo que es la última clase de este curso internacional con sello CLAD, Estado y Sociedad en América Latina, Formación, Actuación, Organización y Transformación con el profesor Óscar Oslak. No sin antes recordar que la fecha última, la fecha máxima de entrega por email del trabajo final, que es el miércoles 30 de noviembre, inclusive al correo del profesor Óscar Oslak. En el campus virtual está indicado toda la formalidad y la información. Recuerden, dudas, comentarios con respecto al trabajo final, por favor escríbanle al profesor y él gustoso estará solvente para ayudarles en esta función. Recordando además que los mejores trabajos estarán en una publicación del CLAD junto con el artículo del profesor Óscar Oslak. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Nelson. Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, que es la última, como anunció Nelson, y voy a dedicarla a mi último libro,
tiene que ver con el último módulo del curso, que es la transformación del Estado, y voy a iniciarla con este título. Se refiere a las tecnologías de la era exponencial y la gestión pública en países emergentes, que en realidad es una síntesis de mi último libro, El Estado en la era exponencial. Ese es el título. Y el objetivo es alertar a los gobiernos, y en ese sentido se relaciona con la transformación del Estado, alertar a los gobiernos acerca del impacto que ya están teniendo las tecnologías de esta cuarta revolución industrial que se ha iniciado no hace más de una década y sobre la cual voy a comentarles enseguida algunos aspectos relevantes. La pregunta fundamental de la que quiero partir con este trabajo es ¿qué es lo que nos depara el destino? O tal vez, ¿qué es lo que nos dispara el futuro? ¿No? Porque, bueno, justamente hay enormes incertidumbres acerca del futuro. La sociedad toda está en un proceso de transformación permanente y sobre todo desde el punto de vista tecnológico me importa reflexionar acerca de cuál va a ser el tipo de Estado que muy próximamente se va a diferenciar notablemente de lo que conocemos hoy con respecto a su funcionamiento y a su organización, por supuesto. En ese sentido, permítanme recorrer las primeras páginas de mi libro, porque en la introducción yo me imagino qué puede estar ocurriendo dentro de aproximadamente 28 años. Es decir, concretamente, algo que yo no voy a ver, obviamente, por la etapa de mi vida, pero que sí seguramente todos ustedes verán, o por lo menos la gran mayoría de ustedes, los más jóvenes. Y el libro lo inicio justamente imaginándome o tratando de imaginarme qué va a ocurrir un 1 de enero del 2050. El 1 de enero del 2050 va a ser un día sábado. Desde ya se lo puedo anticipar porque eso es fácil investigarlo y averiguarlo en Google. Y va a ser feriado porque es un comienzo de año, es un día feriado el 1 de enero en todas partes. Se inicia una nueva década y quiero contarles qué le va a ocurrir a una persona, un ejecutivo de mediana edad, de alrededor de 50 años, que se levanta temprano ese día porque se olvidó cambiar su chip biométrico, que está instalado en su cuerpo, y que le envía señales en su cerebro. Bueno, ese día se olvidó de conectarlo y entonces se despertó más tarde. Ese chip le permite, está conectado a una red, a la 10G, ahora estamos en la 5G, ¿no? A la 10G, además de registrar todo en su diario automático electrónico, le hace un backup online de su cerebro en una supernube, ¿no? Y le recuerda todo lo que tiene que hacer en el día y además le hace un chequeo permanente de su estado de salud, ¿no? Está tranquilo, dice, porque este chip le diagnostica su salud cada 4 segundos y le advierte si hay alguna alteración, le informa inmediatamente a su médico de cabecera o al especialista que corresponda, ¿no? ¿Qué desayunó esa mañana? Una píldora que tiene todos los nutrientes, todas las vitaminas que necesite, ¿no? Lo cual le va a extender seguramente su vida y en un 30% más que el promedio de vida, que hoy en día está en los 80 años aproximadamente, ¿no? Seguramente la vida se extenderá 2, 3 décadas más. A él le gustaba la comida, claro, la comida normal, lo que nos consideramos normal en estos días, ¿no? Pero ya es difícil conseguirla en esa época y además bastante cara. Ama, dice, sus lentes de contacto que reemplazaron al Google Glass, un nuevo modelo que le permite registrar todo lo que ve, lo ayuda a recuperar toda la información que necesita, ¿no? Y entonces, cada vez que su cerebro le plantea una pregunta, la respuesta aparece en los propios lentes, ¿no? Y además le sirven para jugar al golf, ¿no?
porque le informan sobre la velocidad del viento, la distancia al hoyo, hasta le sugieren el palo de golf a utilizar. Cuenta que se había ido a su oficina, dice ayer, o sea, el día viernes, en un jetpack, ¿no? Que es un mecanismo de vuelo individual. Dice que cree que ya es un poco grande para volar, tiene 52 años aproximadamente, y preferible usar el drone bus, es decir, un ómnibus en forma de dron de la empresa, pero como vive a 3 kilómetros de trabajo, consideró que no era demasiado riesgo irse con el jetpack, ¿no? Tiene una asistente robótica, Cintia, que le arma la agenda del día, y lo conecta con los distintos clientes, proveedores, ¿no? Tuvo una reunión de directorio mediante telepresencia, o sea, en un lugar que no era en el que estaba en ese momento residiendo, y resolvieron una agenda bastante cargada, ¿no? Porque con Big Data, con inteligencia extendida y computación cuántica, todo lo que tenían que hacer lo podían decidir muy rápidamente y casi no hubo discusión porque hubo un nuevo algoritmo entrenado por los técnicos de la empresa que termina decidiendo prácticamente por ellos, ¿no? Tiene una reunión de trabajo en Los Ángeles el lunes y se va a tomar un Hyperloop. Un Hyperloop que sería una especie de vehículo que circula por un tubo subterráneo que, digamos, circula a la velocidad prácticamente de un avión, dura lo mismo que un vuelo, ¿no? Y explica, digamos, por qué es preferible tomarse el Hyperloop. Y en la tarde del sábado se va a ir a su casa de fin de semana en un country, ¿no? Se va a ir en un Uber, que por supuesto es autoconducido, no tiene chofer, que ahora viene con asientos masajeadores, dice, y recuerda sus tiempos en la época que tenía su primer auto, cuando tenía 25 años, por ejemplo, ¿no? Que eran, y por supuesto mucho antes todavía, al comienzo del siglo XX, cuando a los autos, los autos directamente requerían chofer. Bueno, ahora ya no requerían chofer, ¿no? Archivó su registro de conductor, que era una reliquia, ¿no? Y además, mientras está siendo conducido, puede conocer las noticias en la pantalla, de su pulsera electrónica, escuchar música, ¿no? Pero está, digamos, molesto porque en el Uber le pasan publicidad todo el tiempo, ¿no? Bueno, tiene el chip que está conectado a su cuerpo, le permite leer directamente, digamos, el lugar donde se dirige, ¿no? Le molesta la publicidad, lo que dice en ese momento, ¿no? Y las calles ya están en ese momento conectadas a Internet, permiten recargar a los vehículos mientras circulan, porque ya no es necesario ir a las estaciones de carga, que casi han desaparecido. También desaparecieron los parquímetros, los semáforos, las playas de estacionamiento. Convirtió su antiguo garaje, lo convirtió en un playroom. Bueno, y tiene cosas como un cepillo de dientes ultrasónico, que tiene que cambiar el cepillo, le avisa el Internet de las cosas, le avisa cuando tiene que hacer cambios a sus distintos elementos del hogar, por ejemplo, ¿no? Y además el chip le pasa el dato al listado de la próxima compra online, que activa con un dash button, ¿no? Y bueno, tiene una serie de cosas, hasta, digamos, tiene unas zapatillas que están demasiado gastadas, por lo tanto se va a hacer unas nuevas con su impresora 3D, ¿no? Tiene una impresora en la casa con la cual se imprime sus nuevas zapatillas a través de un diseño que le mandó un amigo a través de la TreeWeb. Ya no hay una web común, sino una TreeWeb, ¿no? Y ya va terminando la historia, ¿no? El domingo, el día siguiente, ¿no? Se va a ir a la casa del country, va a hacer una plantación de árboles, para lo cual se coloca un mameluco especial, con el cual aumenta su fuerza para accionar la pala eléctrica, ¿no?
Y bueno, le gustaría utilizar ese tipo de atuendo para subir a los árboles, trepar, correr sin ningún esfuerzo, ¿no? También le gustaría usarlo en el campo de golf, pero está prohibido porque le ofrece demasiada ventaja. Se piensa ir a una de sus 4 vacaciones anuales, a las de primavera, tiene 4 al año, prácticamente conoce todo el planeta, físicamente o a través de la inmersión profunda con un casco de realidad virtual, ¿no? Con lo cual es casi menor la diferencia entre viajar físicamente o hacerlo a través del casco. Le sugirió a la esposa que tal vez visite Marte, ¿no? Se está experimentando con transportación, pero eso todavía demasiado caro y tal vez no demasiado seguro. Hay una serie de cruceros espaciales que se están haciendo, ya han viajado a la Luna, cuenta, y finalmente todo parece sonreír en la vida porque, digamos, eh, solamente recibió una mala noticia de su hijo menor porque parece que su carrera en la maestría virtual en tecnología de alimentos naturales va a estar discontinuada y por lo tanto, si quiere seguir con sus estudios, tiene que optar por la biotecnología inorgánica. Él soñaba ser un investigador en producción alimentaria a base de proteínas de insectos, pero casi todas las especies de insectos se estaban extinguiendo y lamentablemente los profesionales tenían que hacer una suerte de reconversión hacia la producción de píldoras alimenticias como las que tomó en su insípido desayuno de esa mañana, ¿no? Esta es la historia de un señor el 1 de enero del 2050. ¿Cuánto de fantasía y cuánto de realidad hay en todo esto? Bueno, hay un señor, Ian Pearson, que hace unos años hizo una serie de pronósticos acerca de cómo iba a desarrollarse una serie de campos tecnológicos. Y este señor, que es un futurólogo, en realidad tenía un récord de más del 80% de aciertos en sus pronósticos, y entonces yo les voy a hacer un repaso mucho más rápido del que, digamos, utilizamos en la historia inicial, y comentarles que hizo 17 predicciones, la gran mayoría de las cuales no solamente son acertadas, sino que además muchas de ellas el acierto en realidad es mayor porque en la práctica esos pronósticos se cumplieron antes de lo que él había previsto, ¿no? Los drones, por ejemplo, ya están haciendo toda clase de entrega de mercaderías, hay robots que ya han hecho decenas de miles de entregas, y como este libro ya tiene casi 2 años, supongo que los números deben haberse modificado notablemente. Yo hice un seguimiento de cada una de las 17 tecnologías que planteó Ian Pearson para ver hasta qué punto se habían cumplido. Y entonces el libro justamente comienza haciendo un repaso de esas 17 tecnologías para ver el grado de cumplimiento, ¿no? Existen robots ya con brazos y piernas que pueden sortear obstáculos, abordar vehículos autónomos, subir escaleras, ¿no? Y ya hay drones capaces de hacer transporte de cargas de 60 toneladas, es decir, se está experimentando con ese tipo de vehículos. Imagínense ustedes cuando el cielo esté surcado por este tipo de vehículos aéreos, ¿no? El Hyperloop que le mencionaba en la experiencia del 1 de enero del 2050, en realidad es un sistema que transporta pasajeros y carga en una cápsula que está propulsada a través de tubos de baja presión que se desplazan a la velocidad de un avión. El proyecto ya tiene varios prototipos, hay varios países que están interesados, como Estados Unidos, Rusia y la India, ¿no?
tiene todavía demasiados costos de infraestructura y probablemente recién esté disponible alrededor del 2030, es decir, dentro de 8 años. Máquinas pensantes, bueno, ya sabemos que hay máquinas que permiten ganarle partidas de juegos complicados como DeepMind, que es un juego de Google, ¿no? Que ya digamos, superó al campeón mundial de DeepMind, ¿no? Y bueno, por supuesto ya quedó muy atrás en el tiempo el momento en que una máquina pensante, digamos, ganó la partida de ajedrez al campeón mundial, ¿no? Vuelos espaciales, bueno, el señor Elon Musk, que está muy de moda estos días por haber comprado Twitter, ¿no? Había previsto que los vuelos a Marte se iban a empezar a producir en el 2030, pero después que yo terminé de escribir el libro, él ya hizo su primer viaje privado con un, digamos, transporte espacial privado a la estación espacial de la NASA, y está considerando llevar turistas muy pronto, ¿no?, en esas naves espaciales. La prostética está avanzando, ¿no? Hay un biólogo que se implantó un brazo biónico accionado por un dron personal. Cuesta imaginar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero está controlado por el cerebro, todavía tiene altos costos, ¿no? Y hay una demanda todavía escasa, pero es una realidad y esto va a producir transformaciones realmente impensadas, sobre todo para ayudar a las personas discapacitadas. La realidad virtual, bueno, está creciendo a paso agigantado, ¿no? La idea es poder mostrarle a estudiantes en vivo, ¿no?, situaciones como, por ejemplo, Cristóbal Colón desembarcando en la isla de Guananí, en América, ¿verdad? Cosa que para los estudiantes va a ser mucho más sencillo ver, por así decirlo, ¿no? Ver a Colón desembarcando que leerlo en un texto. Bueno, hoy en día sabemos que, por ejemplo, se puede estudiar mandarín chino recorriendo las calles de Beijing, en un tiempo, aprendiendo, digamos, el mandarín chino en un tiempo inferior, por lo menos en un 50% menos de tiempo que lo que haría un curso convencional. El exoskeleton, ¿no?, es una vestimenta que le puede dar a la gente unas destrezas realmente superhumanas, como por ejemplo correr por un bosque todo un día sin tener cansancio y a más de 30 kilómetros por hora. Y sobre todo serviría en primer lugar para aliviar la tarea de las personas que trabajan todo el día de pie, como enfermeras, como porteros, como personal de vigilancia. Y por supuesto esto plantea cuestiones éticas respecto a si tiene que ser desarrollada, en qué circunstancias tiene que ser utilizado este tipo de invento, ¿no? Los smartphones, que ya por supuesto conocemos, bueno, según Ian Pearson, dentro de 3 años van a estar obsoletos. Se van a burlar de quien todavía utilice ese tipo de aparatos gracias a los avances en la realidad aumentada, ¿no? Uno podrá encender una pantalla en un pequeño brazalete, una pulsera, que haría innecesario llevar el aparato celular en el bolsillo o en la cartera, ¿no? Y ya hay una serie de compañías, los grandes gigantes como Apple, Microsoft, Google, Facebook, ¿no?, que están compitiendo ya para ver quién llega primero a establecer esta nueva forma de comunicación, ¿no? Los consumidores se van a convertir en una suerte de cyborgs, ¿no?, mitad robots, mitad humanos, ¿no? Es decir, y Zuckerberg, justamente el creador de Facebook, ¿no?, que ahora tiene la empresa Meta, ¿no?, actualizó la predicción de Pearson, anticipando que esta tecnología va a estar disponible este año, en 2022. Y bueno, y algún día, como dice también ahí el texto, el creador de Magic Leap
redobló la apuesta reiterando su convicción de que algún día sus anteojos Google van a reemplazar a los teléfonos, o sea, se va no una pulsera, sino un anteojo, ¿no? Va a reemplazar incluso a la TV, a las laptops y a las tablets. Vehículos autónomos ya los tenemos, hay 500 taxis, por ejemplo, en este momento, circulando en Beijing, y hay varias ciudades del mundo que ya tienen vehículos autónomos. Incluso en la Argentina leí los otros días que se hizo en un laboratorio de innovación tecnológica, se hizo un primer vehículo autónomo, que es un prototipo, ¿no? Pero hay empresas, las grandes empresas como Tesla, como Uber, están trabajando fuertemente en estos vehículos autónomos. Hay ya cientos de miles de kilómetros hechos por estos vehículos que han estado funcionando en las calles, por ejemplo, recorriendo las calles de Los Ángeles para mapear la ciudad y poder tener la información para esas apps, ¿no? Como que nos permiten ubicarnos y llegar a cualquier punto de la ciudad, ¿no? Bueno, Pearson lo ubicaba entre 2020 y 2030, lo cual es totalmente coincidente con la predicción. Las impresiones 3D, bueno, no solamente, bueno, hoy permite construir cualquier tipo de cosa, digamos. Los dos hospitales que se construyeron en Wuhan durante la pandemia, bueno, todas las salas de confinamiento de esos dos hospitales que se construyeron en 10 días, bueno, se lo hicieron a través de impresiones 3D. Hoy en día se puede con una impresora 3D construir una casa entera, ¿no? Con conductos eléctricos y de plomería incluidos en un día, ¿no? Y ya se pueden construir por $10.000, ¿no? Una pequeña casa de 32 metros cuadrados en 48 horas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se podría producir una transformación fundamental en la industria de la construcción, y hay un montón número de firmas. Simplemente ustedes ingresen ya en este momento en Google y pueden ver las ofertas que puede haber en este momento para la construcción de casas a través de impresiones 3D. Los robots hogareños, bueno, Pearson decía en 2030, pero ya hoy en día tenemos robots que limpian pisos, que cortan el césped, que mantienen aseadas las piscinas, que siguen a los dueños con cargas pesadas, sea en el supermercado, en el aeropuerto o en el hogar, ¿no? Toyota está incluso ya entró en este tipo de negocio, ¿no? El hilo neural, bueno, esto es una cosa realmente de no creer, ¿no? Elon Musk había presentado, antes de que yo escribiera mi libro, ¿no? En la Academia de Ciencias de California, el Neuralink, que es un hardware que parece ser una herramienta de última generación para comprender el cerebro, ¿no? Un avance clínico para personas con desórdenes neurológicos, donde ya un mono había sido capaz de controlar una computadora con su cerebro, y bueno, al penetrar esto en el cerebro envía información a un pequeño procesador que está conectado mediante una app a nuestro móvil, ¿no? Y ya hay pruebas con seres humanos. Los cyborgs, él dice que decía Pearson que hacia 2045 la gente se podía convertir en mitad robot, mitad persona, ¿no? Si se puede vincular los cerebros a computadoras, llegando a la situación, bueno, totalmente nos cuesta pensar, ¿no? Pero cuando el 99% de la mente funcione digitalmente en la nube, ¿no? El paso siguiente, si uno se preparó y ahorró lo suficiente, sería conectarse a un Android, ¿no? Un androide, para usarlo como si fuera el propio cuerpo, es decir, una reproducción del propio cuerpo, y de ahí en más asistir al propio funeral a través de ese androide y seguir siendo, digamos, de alguna manera como antes, ¿no? Solo que más joven, con el cuerpo mejorado. Y eso seguramente podría ocurrir recién en el 2050, según Pearson, ¿no? La inteligencia artificial la estamos ya, es un tema cotidiano, ¿no?
decía Pearson que en el 2040 la gente podía controlar todos los artefactos del hogar a través de la inteligencia artificial. Bueno, seguramente ese proceso se va a anticipar muchísimo en el tiempo, ¿no? Porque ya hoy en día se puede prácticamente controlar el riego, la iluminación, el cierre de puertas y ventanas, la temperatura, ¿no? Todo eso ya existe, ¿no? Edificios súper elevados, a través de otros materiales que planteaba Pearson, como el empleo de nanotubos de carbono, hilos de diamante, ¿no? Que va a permitir lograr alturas de edificios totalmente impensables. Hoy en día el edificio más alto del mundo tiene 167 pisos en Arabia Saudita, ¿no? Bueno, ya hay, digamos, proyectos que se plantean como la Sky Mile Tower de Japón con 1.700 metros de altura, ¿no? Pero, bueno, no, por ahora son todavía proyectos, ¿no? Energías renovables, dice que en el 2050 vamos a depender totalmente de energías renovables, que van a desaparecer los combustibles fósiles. Va a haber granjas solares en el Sahara, que podían estar disponibles en el 2030. Bueno, la fisión nuclear podría dar energía domiciliaria en el 2045, y 5 años más tarde, en el 2050, se terminarían de utilizar todas las fuentes de energía no renovables. Bueno, hoy en día ya sabemos que los fotovoltaicos y el viento constituyen las opciones preferidas del sector de la energía, ¿no? Y ya hay un 20% de suministro de electricidad a través de estas nuevas fuentes. Y por último, el turismo espacial, que hay una serie de empresas como Blue Origin y SpaceX, digamos, una de ellas de Elon Musk, justamente, que están, digamos, fijando una tarifa de $250,000, por ejemplo, para hacer un vuelo espacial donde ya se han inscrito más de 650 personas para vuelos futuros. Bueno, de manera que con todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el Estado en la era exponencial? Esa es la pregunta que me planteo. Entonces, el objetivo fundamental del libro es hacer presente a los gobiernos de la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para afrontar los desafíos que justamente generan estas innovaciones de lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, ¿no? Que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, el Big Data, ¿no? La inteligencia artificial, el desarrollo de la robótica, las criptomonedas, el Internet de las cosas, la autonomización vehicular, las impresiones 3D, solo para hacer referencia, digamos, a las principales, o por lo menos las que yo decidí analizar en el libro, ¿no? Para establecer cuáles pueden ser sus consecuencias sobre el conjunto de la sociedad en primer lugar, sobre el mundo del trabajo, sobre los avances científicos, sobre las formas en que hoy gestionamos lo público, ¿no? Y qué impacto eso puede llegar a tener sobre la ética, sobre la cultura. Bueno, estas son mis preocupaciones. Lo que hice en el libro fue analizar, perdón, de paso les comunico que el libro está disponible, o sea, ustedes lo pueden bajar de internet directamente, se llama El Estado en la Era Exponencial, y pueden comenzar a leerlo si no lo hicieron ya, porque está indicado en la bibliografía del curso. Sobre todo, no, me interesa enfatizar qué está pasando en los países menos desarrollados, en los países emergentes, porque tengo la sensación de que nuestros gobiernos todavía no han asumido totalmente la responsabilidad de anticipar o de evaluar, ¿no? Cuáles pueden ser los impactos de todo este conjunto de nuevas tecnologías sobre la gestión pública. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevas cuestiones permanentemente, cuestiones para las cuales todavía
no necesariamente tenemos respuestas, y por lo tanto exigen que los gobiernos asuman nuevos roles, asuman nuevas responsabilidades, nuevas funciones, y esto va a implicar necesariamente un cambio importante en el perfil y en la composición de la dotación de personal, sobre todo porque algunos trabajos van a desaparecer, otros van a aparecer, van a surgir, como ha ocurrido a través de las distintas revoluciones industriales en el pasado, porque además la robotización va a implicar necesariamente una incorporación de fuerza de trabajo robótica en la gestión pública, y habrá que ver dónde, ¿no? Y qué tipo de trabajo se reemplazan, porque además todos los días tenemos nuevas innovaciones desde el punto de vista de la digitalización de procesos mediante aplicaciones que son verdaderamente revolucionarias, porque esto también va a implicar nuevos modelos de organización y de funcionamiento, como lo hemos visto justamente durante la pandemia, en que el trabajo remoto fue absolutamente necesario y solo fue posible en la medida que teníamos disponibles ya algunas de estas tecnologías que nos permitían realizar trabajos a distancia, como lo estamos haciendo incluso con este curso. Porque además todo esto del desarrollo tecnológico exige a los países nuevas capacidades regulatorias, ¿no? ¿Cómo se regula el desarrollo de estas tecnologías? ¿Hasta qué punto se las alienta, o se las controla, o se las prohíbe, ¿no? Y además, frente a los desarrollos que ya hemos comentado en clase, de esta nueva filosofía de gestión pública que es el Estado abierto o el gobierno abierto, ¿no? Surgen también nuevas demandas de participación ciudadana, y bueno, ¿cómo se canalizan estas demandas en este contexto de desarrollo tecnológico acelerado? Hay un organismo de la IBM, que es el Centro de la IBM para los asuntos del gobierno, que se creó en el año 1998 y que en el 2018 produjo un libro, un informe importante, donde comentó el surgimiento de 50 nuevas estrategias o estructuras o herramientas que han transformado la cultura de la gestión pública. Estas son o bien tecnologías o herramientas o estrategias o estructuras que intentan mejorar la gobernanza. Estas son las primeras 25 de las tecnologías, no las voy a mencionar, ustedes pueden ir viéndolas en la pantalla. Traté de traducir al español aquellas que ya tienen, digamos, una traducción al español, otras que en todo caso no sé cómo se traducen porque no las conozco suficientemente, algunas se las conoce por su término en inglés, como benchmarking, por ejemplo, ¿no? O tecnologías ágiles, en el caso del Agile Delivery, que no la puse, pero en todo caso así se llaman. Y estas son las otras 25. ¿No? Por ejemplo, el crowdsourcing, que aparece ahí como la número 26, en realidad es la inteligencia de las multitudes o la inteligencia de la ciudadanía, ¿no? El Balance Scorecard se la conoce como Balance Scorecard, tal vez tenga una traducción en español. Pero la pregunta es si realmente se alcanzan estas tecnologías, si es suficiente con disponer de este arsenal tecnológico, ¿no? O si el Estado tiene que adquirir otras capacidades, sea para anticipar, para orientar, para fomentar el cambio, o por el contrario, para contrarrestar las consecuencias indeseables que pueden llegar a tener estos desarrollos tecnológicos. Y por lo tanto, esto va a requerir que el Estado asuma roles seguramente diferentes en el futuro, en tanto comprador, empleador, regulador, promotor y financiador, ¿no? Bueno, yo quisiera dejar planteadas estas preguntas antes de empezar a desarrollar cada uno de los temas. Tenemos en este momento ya casi 45 minutos de clase,
y quisiera dedicar algunos minutos para recoger algunas de las preguntas que ustedes quieren hacer, para lo cual, si puedes ayudarme, Nelson, con el acceso a quienes hayan levantado la mano o lo estén haciéndolo en este momento. Vale, muchísimas gracias, profesor. Estimados alumnos, pueden activar o darle clic donde dice levantar la mano. Por ejemplo, Rommel Torres, habías indicado un comentario. Puedes, por favor, levantar la mano, darle clic donde dice levantar la mano para darte... Gracias. Ya te vamos a poner de panelista para que puedas hacerlo a viva voz y video. Al final de la clase me gustaría que todos enciendan las pantallas, por lo menos para conocernos finalmente, aunque sea en la última clase. Rommel Torres. Y aprovechamos, profesor, estudiantes, el secretario general al final de la clase también ingresará para darles un saludo. Rommel, cuando quieras puedes, activar tu audio y tu video. El video ya está. Hola, hola, buenos días. Buenos días, adelante. Ok, gracias, muy amable. Un placer saludarlo y bendiciones, ¿verdad? Por el inicio de la semana. Pues mi interrogante va en función de la perspectiva. Me llamó la atención que iba a caer el 1 de enero del 2050. Perdón. Y ¿qué esperaría, no? Como dijo el doctor ahí, llegar a ese periodo como para darnos cuenta de qué va a pasar. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Entonces mi interrogante, viendo tanto avance y lo que nos espera, con todo este avance tecnológico que va a existir para ese periodo, digamos, ¿qué perspectiva o qué le espera a América Latina, digamos, en términos de cuál es su mayor potencial para hacerle frente a estos avances que ya van a generar? Vea, y no quedarse en lo que es el rezago, digámosle así, de la tecnología. O sea, ¿cuál es nuestro mayor potencial como continente, América Latina, como para irnos sumando y ser más competitivos con los demás países del mundo que sí ya a ese periodo pues ya van a estar año luz también con otros avances, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera como América Latina? Sí, es la pregunta que hice de entrada. ¿Qué nos dispara el destino? Ah, ok, sí. Bueno, es lo que voy a intentar desarrollar en los próximos minutos de la clase. Así Perfecto. que, disculpa que no te conteste realmente en este momento, sino que lo haré casi de inmediato. Ok, perfecto. Gracias, Rommel. Gracias, igual. Gracias, Rommel. Washington, cuando puedas, levanta la mano o activa levantar la mano. Ya lo hiciste, ya te vamos a poner de panelista. Y la siguiente sería Genoveva, para que vayas levantando la mano, Genoveva. Adelante, Washington. Muy buenos días, un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? Mucho gusto a todos. Profesor, dos preguntas. La primera, veo que estamos manejando el concepto gobierno abierto y Estado abierto. ¿Existe diferencias? ¿Son conceptos que los podemos tratar de forma similar? Y la segunda, profesor, tenemos un gran reto, como usted muy bien lo propone. Estas nuevas tecnologías y su influencia en la sociedad, pues de otra manera modificarán muchas de las relaciones sociales que nosotros hemos aprendido en el transcurso de la bibliografía. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, al Estado, a instituciones como, por ejemplo, la misma democracia, las organizaciones o la estructura del Estado y algunas reglas específicas, como por ejemplo, la relación laboral que se puede dar entre las personas dentro de un entorno público? Eso, profesor. Muchas gracias. Bien, respecto de tu pregunta, Washington, lamento tener que responderle igual que a Rommel, porque eso es lo que voy a desarrollar a continuación. Así que, con respecto, solo si respondo a tu primera consulta sobre la diferencia entre gobierno abierto y Estado abierto. En realidad seguimos hablando de gobierno abierto y los planes de acción que presentan los países que están
vinculados a la alianza del gobierno abierto, se siguen llamando gobierno abierto. Lo que pasa es que, bueno, yo soy medio responsable de que empecemos a hablar de Estado abierto, porque en el año 2013 publiqué justamente, es decir, presenté al Congreso del CLAD que se hizo en Montevideo en ese año, un trabajo que llevaba por título Estado abierto, ¿no? Y en el cual consideraba que teníamos que empezar a hablar de Estado abierto, y en realidad terminé hablando sobre gobierno abierto, pensando de que el concepto de Estado abierto no iba a trascender. Bueno, finalmente trascendió, lo tomó primero la CEPAL, me pidió un trabajo para que lo desarrolle más conceptualmente, y después ocurrió que Costa Rica suscribió el primer convenio nacional del Estado abierto entre los distintos poderes del Estado, ¿no? Y bueno, y varios países ya en América Latina, por ejemplo, están desarrollando sus planes de acción de gobierno abierto hacia el Estado abierto. Lo que pasa es que empezó primero el Parlamento a decir que adoptaba también la misma filosofía, empezó a hablar de Parlamento abierto, Congreso abierto, luego el Poder Judicial, ¿no? Es decir, empezó a plantear la idea de justicia abierta. También universidades nacionales, por ejemplo, como la Universidad Nacional de Cuyo, se considera una universidad abierta, y así sucesivamente varias instituciones, con lo cual consideré que además no solamente implicaba la idea de Estado abierto, de que los distintos poderes del Estado también asumieran esta forma de gestión, ¿no? Más innovativa, más abierta, más transparente, más participativa, sino que además tenía que producirse una vigilancia mutua entre los distintos poderes del Estado, ¿no? Bueno, eso lo desarrollo justamente en uno de mis trabajos sobre el tema, el que escribí para la CEPAL, de manera que si quieres profundizar más sobre eso, ahí tienes la posibilidad. Está disponible en Internet. Gracias, profesor. Entonces, Genoveva, y con eso después seguimos. Vamos a seguramente demorarnos por lo menos un cuarto de hora más, aunque sea terminemos media hora con las palabras del secretario general de la clase. Supongo que no hay problema, ¿no? No hay conflicto, Nelson. Sí, no. Bueno, es que a las 11 también tenemos Bueno. otra actividad, ¿no? Pero puede ser 10:30, 10:45 que finalicemos. Genoveva. Sí, Genoveva, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Pues creo que un poquito mi pregunta va en el mismo sentido que los dos compañeros anteriores, pero me brinca mucho la reflexión, ¿no? De que los avances tecnológicos cada día son impresionantes. Esto, por ejemplo, de ciertas partes del cuerpo biónicas, el poder viajar, ¿no? A una estación espacial. Pero sin duda alguna, creo yo que esto va a abrir más la brecha de la desigualdad, ¿no? Que hay dentro de las sociedades, y que complica mucho también los escenarios entre países. Países que van a tener un gran desarrollo tecnológico, grandes avances, y otros países que siguen lidiando con temas, por ejemplo, de hambruna, de comunidades rurales que no tienen, por ejemplo, acceso a la luz, al agua potable. Y sin duda alguna eso será un escenario que marca mucho más la brecha, ¿no? Que existe en las sociedades actuales. Y la pregunta giraba un poco en torno a eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la gestión pública si es que hay un escenario, ¿no? Dentro de la gestión pública para contribuir en cierta medida a amortiguar o contener esa desigualdad? Sabemos que es un tema estructural, ¿no? Más complejo, la desigualdad social, la desigualdad económica, pero ¿hay algún escenario dentro de la gestión pública que eso pueda apoyar, amortiguar, contener esa desigualdad frente a este escenario? Bueno, yo no soy Ian Pearson y no puedo hacer una predicción, ¿no? No soy futurólogo. Lo que sí puedo decir es que sin duda van a continuar conviviendo en nuestro planeta gente cuyo contexto va a ser incluso el propio de la primera revolución industrial. Gente que va a seguir viviendo en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, por supuesto. Es decir, va a haber una convivencia de revoluciones industriales.
lamentablemente. Y el gran interrogante es el que plantea, ¿no? ¿Quién se va a apropiar de las ventajas que produce este desarrollo tecnológico? ¿Hasta qué punto va a ser el gran capital, las grandes transnacionales, las que finalmente se apropien, o en qué medida los estados van a estar en condiciones de redistribuir, ¿no? Y hacer llegar a todos los beneficios de este cambio? Bueno, esta es una pregunta que yo no puedo contestar, pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones, digamos, respecto de lo que voy a comentar a continuación. Así que dejo también pendiente la respuesta para la continuación de la clase. Y yo diría entonces si podemos continuar, Nelson, con la clase. Sí, adelante, profesor. Gracias, Genoveva. De nada. Bueno, acá viene, digamos, mis tres preocupaciones fundamentales, ¿no? Que son, en primer lugar, justamente que el Estado no puede librar el cambio tecnológico a la propia dinámica de ese cambio, ¿no? Sin tomar posición. Porque a los desarrolladores de las empresas que están detrás de estas innovaciones, lo único que los mueve es el interés económico. Eso no hay ninguna duda. Y justamente la respuesta que acabo de dar tiene que ver con eso. ¿Quién se apropia, ¿no? La segunda razón de la preocupación es que se ensanche la brecha tecnológica entre los países líderes, aquellos que están a la vanguardia de este campo de desarrollo tecnológico, y los países emergentes, es decir, nuestros países, la América Latina, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esa brecha tecnológica se profundice, ¿no? Ese es el gran riesgo. Y el tercero tiene que ver con los aspectos éticos y culturales que hay en este proceso, ¿no? Y que uno no puede dejar de considerar y que exigen políticas y acciones preventivas y correctivas por parte de los estados, ¿no? En la medida en que, bueno, estos cambios transforman totalmente la cultura, y algunos de ellos, como también vamos a ver a continuación, son incluso o tendrían que dar lugar a intervenciones muy directas y muy profundas por parte del Estado, ¿no? Les voy a mostrar ahora una foto con un título que, digamos, curioso, ¿no? Dice Ogden IRS Service Center 1966. Difícil de desentrañar, ¿no? Ogden es la segunda ciudad del estado de Utah en Estados Unidos, ¿no? IRS es el Internal Revenue Service de los Estados Unidos, que es el organismo recaudador de impuestos, y 1966 es el año en que visité este edificio. No es que le haya sacado una foto, sino que la encontré en internet de casualidad, y recordé entonces el momento que hace más de medio siglo estuve en ese edificio que parece una fábrica, que hoy en día, según pude ver ahí en el cartel que está en el frente del edificio, aparentemente es un gran depósito de muebles, una fábrica de muebles. En aquel entonces era el lugar donde se procesaban las declaraciones de impuestos de los contribuyentes de los Estados Unidos. En las grandes máquinas 7072 de IBM, que trabajaba con tarjetas perforadas, ¿no? Y que con los cuales, digamos, bueno, se mandaban ahí los cheques con los que pagaban los impuestos los contribuyentes, y se cargaba la información en las tarjetas perforadas y se procesaban en esas enormes máquinas de entonces. Enormes máquinas que en términos de capacidad de procesamiento probablemente tengan la misma capacidad que una portátil que cada uno tiene en su hogar, ¿no? Ese es el salto tecnológico que quiero marcar respecto a esa época. Hacía falta un edificio enorme para albergar las máquinas que procesaban declaraciones en tarjetas perforadas. Hoy en día tenemos, por ejemplo, cosas tales como la mayor empresa de taxis del mundo, Uber, que no tiene un solo auto. Tenemos el mayor hotel del mundo, que es Airbnb, que no posee ningún inmueble, ¿no? Es decir, son plataformas, simplemente plataformas. El mundo se ha plataformizado. Incluso desde el punto de vista del sector público, hoy tenemos cosas como la carpeta del ciudadano,
La carpeta del ciudadano, que ya está implantada en varios países, pero, digamos, todavía es un desafío para muchos de los nuestros, gran parte, yo diría, de los nuestros. Nosotros aquí en la Argentina, no sé, cada uno en su país sabrá, ¿no? Pero tenemos una APP, ¿no? Que es argentina, no sé, no recuerdo exactamente el nombre de la aplicación, pero donde uno puede tener su vacuna, por ejemplo. Entonces circula por el mundo, enciende su celular y muestra su aparato celular, su teléfono, y puede mostrar, digamos, su vacuna en la app. Y la app puede tener muchísimas otras informaciones, como por ejemplo todo el historial médico, todo el historial de formación escolar, o la escuela secundaria o la universitaria, pero también puede tener otras cosas, ¿no? Como por ejemplo oportunidades que puede tener cada ciudadano individual respecto de becas o respecto de tratamientos médicos nuevos para alguna enfermedad que esté padeciendo. Es decir, se está produciendo desde hace una década aproximadamente un pasaje del gobierno pensado como una máquina expendedora que produce productos estándar, donde uno pone sus impuestos en la ranura de la máquina y sale una botella o una golosina, y eso sería un producto estándar igual para todo el mundo, a un gobierno de plataforma, el gobierno como plataforma, que permite dar servicios individualizados al ciudadano. Y esta es una transformación fundamental que ya está ocurriendo, ¿no? En que hay algunos países que están muy avanzados. Estonia, por ejemplo, es probablemente el país más digitalizado del mundo. Perdón. Donde hay solamente 2 trámites que requieren presencialidad, que son casarse, por un lado, y por otro lado, presentar un certificado de defunción. Requieren, por lo menos por lo que yo recuerdo haber leído, son los 2 únicos trámites presenciales que existen en Estonia. Pero la carpeta del ciudadano es un avance realmente importante, ¿no? Hoy en día, para pasar justamente de el Estado o el gobierno visto como productor de servicios estándares para toda la ciudadanía a un servicio mucho más especializado. Hay algunos desafíos importantes para que los avances en la digitalización sean posibles. En primer lugar, convertir a Internet en un sistema público global, cosa que todavía no existe. Es decir, Internet ya está planteado como un nuevo derecho humano. Todo el mundo debería tener derecho a ingresar a la posibilidad de conectarse a Internet, cosa que, bueno, está creciendo el porcentaje de la población mundial que tiene acceso hoy en día, pero además a un acceso de alta velocidad, cosa que no todo el mundo tiene acceso. En segundo lugar, hay un desafío de la ciberseguridad. A medida que estos desarrollos tecnológicos se van produciendo, crece el papel del Estado en tratar de impedir o de controlar hasta donde pueda los problemas de seguridad en la web, ¿no? Los ciberdelitos están creciendo en todas partes, están ocasionando enormes costos. Ustedes pueden leer, por ejemplo, las declaraciones que ya hace 10 años atrás hacía el presidente Obama, que lo consideraba uno de sus desafíos fundamentales en cada uno de sus 2 gobiernos. Y en tercer lugar, ¿qué se hace con lo que en inglés se llama legacy systems? Todavía no tengo o no conozco cuál sería la traducción exacta al español, pero se refiere a la existencia de una infraestructura de hardware y software que existen en los gobiernos, donde todavía se programa en COBOL, por ejemplo, en un lenguaje ya obsoleto, que no permite la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y que además son mucho más vulnerables a la ciberseguridad. O sea, desde el punto de vista de la seguridad electrónica,
son tremendamente vulnerables. Entonces, ¿qué se hace con la renovación posible de esa enorme infraestructura que todavía existe en los gobiernos? Yo los considero en mi libro, ¿no?, como tres desafíos fundamentales. Ahora veamos en particular algunas de las tecnologías que están en desarrollo y que están produciendo innovaciones tremendas en nuestra vida cotidiana y en la cultura en general de nuestras sociedades, ¿no? Existe, digamos, la creciente incorporación de robots al mundo del trabajo, ¿no? Por supuesto, no tienen esas características donde uno se esté dando la mano con una mano de metal, o tenga una especie de androide al lado mirando la pantalla, pero tal vez eso será posible porque las máquinas pueden tener forma humana o tener forma de una lustradora de pisos, ¿no? Pero tenemos hoy en día robots prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En la educación, por ejemplo, hay países como el caso de Japón, donde muchas familias están tratando de pasar de la enseñanza en escuelas públicas a la enseñanza en el hogar a través de robots, que son seguramente muy efectivos desde el punto de vista de la transmisión de conocimiento. En segundo lugar, bueno, estoy incorporando, aunque esto no es un robot, esta es una persona que está utilizando una máquina voladora, una patineta voladora. Ya mismo pueden ingresar ustedes a internet y buscar patineta voladora y van a ver a este señor que se llama Frankie Zapata. Frankie Zapata es un francés que desarrolló esta patineta voladora que ya está siendo utilizada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad francesas en la lucha contra la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Y va a transformar, por ejemplo, las tecnologías que utilizan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en el futuro, con toda seguridad. En la medicina ya hay incorporación de robots para el cuidado de personas, ¿no? Por ejemplo, enfermeras o enfermeros o enfermeres o como se llame, ¿no? El robot, o robota o robote, ¿no? Que puede estar atendiendo a una persona que no puede desplazarse, que está en una silla de ruedas, que le puede alcanzar la medicación o controlarle la temperatura u otros signos vitales e informar de inmediato, digamos, a quienes tengan que darle algún tipo de tratamiento. Incorporo también la utilización de los robots en el sexo, ¿no? Ahí dice que 250.000 de personas admiten que podrían ser felices de tener una relación sexual con un robot, ¿no? Y además no son robots que tienen esta forma, digamos, extraña de androide, sino que son robots que tienen forma humana, ¿no? Hay robots que hoy en día se venden alrededor de, no es que yo haya comprado uno, ¿no? Pero, digamos, el costo bastante alto, pero seguramente se va a ir reduciendo, como ocurre con todas estas innovaciones tecnológicas. El costo anda entre 10 y 15.000 dólares, por ejemplo, y uno puede comprar a Harmony. Harmony es una robota, digamos, que mide unos 60, unos 70, creo que mide unos 70, no sé, yo no probé ninguna de ellas, ¿no? Pero no solamente eso, que uno podría decir, bueno, esto pertenece a la privacidad de cada persona y puede tener los robots que quiera en su casa, ¿no? Sino que de pronto un robot, si lo achicamos, puede ser un robot niño, ¿no? Para pedófilos. Bueno, les cuento, dos hechos por lo menos, hay muchísimos más, pero dos hechos, dos realidades existentes. Por un lado, hay prostíbulos de robots sexuales que se han instalado en Estados Unidos y en varios países europeos. Ya se cerró uno en Italia, donde, bueno, se practica una suerte de prostitución, pero con robots sexuales, al punto que trabajadoras sexuales ya han hecho huelgas, han hecho protestas públicas a raíz de que estos prostíbulos les están quitando trabajo. De manera que
es un objeto realmente de preocupación. Respecto de los robots niños, digamos, ya han habido incautaciones de desembarcos que se intentaron hacer de robots niños que provenían de Corea del Sur, de Japón y de Hong Kong, ¿no? Y que se están fabricando en esos países y que, bueno, fueron prohibidos en Estados Unidos y han habido intervenciones judiciales, etc. Así que ya se dan cuenta ustedes que el Estado tiene que tener intervención, injerencia en ese tipo de temas. Además, por ejemplo, de los robots militares que ya existen, se pueden encontrar robots militares en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Y hay convenios internacionales que están intentando prohibir el uso de robots militares. Imagínense ustedes que no distingue, por ejemplo, entre, pues todavía por lo menos, ¿no? Entre atacar a un soldado o a un niño, ¿no? O a un civil, cualquiera, ¿no? Son terriblemente peligrosos. Las impresiones 3D pueden tener esta forma. Ya les comenté a ustedes la posibilidad de construir hoy en día una casa. Tienen problemas de derechos de autor, por ejemplo, de patentamiento. Por ejemplo, si yo me puedo copiar un diseño cualquiera, un par de zapatos o lo que sea, y reproducirlo a través de una impresora 3D, bueno, ¿qué consecuencia tiene esto desde el punto de vista del reconocimiento de derechos de patente, por ejemplo? Las criptomonedas, bueno, son todo un tema por los incrementos y los descensos abruptos que tienen en los mercados. Hay conversaciones entre los bancos centrales de todos los países del mundo respecto, por ejemplo, de si va a ser una moneda virtual, si va a ser una moneda, digamos, que los bancos pueden tener reservas internacionales en criptomonedas. Hay un país, creo que es, seguramente, creo que tengo uno de mis alumnos es de ese país, me parece que es El Salvador, que ya ha adoptado la criptomoneda como moneda oficial del Banco Central. Si no, en todo caso me corregirán después, ¿no? El blockchain, que está vinculado a las criptomonedas, que es la forma de registro de esas criptomonedas, y que ha sido utilizado extensamente durante la pandemia para hacer la localización por ejemplo, la entrega de alimentos o de medicamentos durante la crisis sanitaria. Los vehículos autónomos, que generan enormes transformaciones en las ciudades. Yo mencionaba antes que seguramente cuando estén en pleno funcionamiento van a implicar, por ejemplo, que no haya necesidad de semáforos, no haya necesidad de, por ejemplo, de estacionamientos, porque muy pocas personas van a tener un vehículo autónomo. Va a haber grandes empresas que van a suministrar el servicio enviando el vehículo a domicilio, y la persona se trasladará al lugar donde desee, y el vehículo se trasladará hacia un estacionamiento subterráneo, será seguramente en alguna parte, lo cual va a transformar no solamente la fisonomía de las ciudades, sino que también va a transformar la localización espacial de la gente. La gente de pronto que no tenga que manejar un vehículo durante una hora y media para llegar a su lugar de trabajo, va a preferir tener un vehículo autónomo y por lo tanto, al no tener que destinar su esfuerzo personal a la conducción tanto de ida como de vuelta a su hogar, es posible que decida residir más lejos, ¿no? Volver a la suburbanización que tuvo lugar hace décadas atrás, en el siglo pasado, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que se terminó un poco con la crisis del petróleo a partir de 1973. Bueno, esto puede revertir esa transformación. Yo participé de una clase, no, una conferencia virtual que dio una urbanista en los Estados Unidos y le pregunté acerca de esta posibilidad
y ella me confirmó que sí, que efectivamente la expectativa es que se produzca ese tipo de situaciones. Por otro lado, los vehículos autónomos seguramente van a aumentar la seguridad. El transporte se estima que puede mejorar la seguridad y la reducción de accidentes automovilísticos, por ejemplo, y los vaticinios van entre el 20 y el 80% de reducción, o sea, son muy variables, ¿no? Ya se produjo un primer accidente con un vehículo autónomo, pero el asunto es que habrá que determinar en el futuro quiénes son los responsables de los accidentes que puedan llegar a producirse. Si es el que diseñó el software, si es la empresa productora del automóvil, si es la compañía de seguros, es decir, ahí requiere toda una estrategia jurídica, ¿no? Para poder determinar en esta nueva circunstancia dónde van a residir las responsabilidades. Existe al respecto algo que se llama en los estudios sobre ética el dilema del tranvía. El dilema del tranvía imagina una situación de 8 personas atadas en una vía de un tranvía, donde por esa vía corre un tranvía sin posibilidad de ser detenido y que inevitablemente va a llevarse por encima a esas 8 personas atadas y las va a matar, sin duda. Pero donde existe también la posibilidad de desviar ese tranvía a través de una vía secundaria y una persona que tiene la posibilidad de accionar una palanca para desviar el tranvía. Y la pregunta desde el punto de vista de los estudios sobre ética es si esa persona tiene éticamente el derecho de accionar la palanca para desviar el tranvía hacia la vía secundaria donde hay una persona atada y puesta sobre la vía. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones éticas seguramente van a estar planteadas. Por ejemplo, si una mujer con un bebé en brazos desciende el cordón de la vereda hacia la calle, justo de una manera sin advertir que ya está casi por encima un vehículo autónomo, el vehículo autónomo está programado, por ejemplo, para desviar al vehículo y chocarlo contra un árbol o contra una pared. ¿Está bien eso? Que mate, digamos, al pasajero y evite el accidente con la mujer, con el niño en brazos. Bueno, son preguntas que tendrán que hacerse los estados cuando tengan que regular el tránsito con vehículos autónomos. O cómo va a ser regulado el tránsito aéreo cuando se transporten cargas enormes o cuando se transporten incluso personas que circulen con una suerte de helicóptero. Podría llegar a haber helicópteros personales, ¿no? Con toda seguridad van a existir porque ya existen las patinetas voladoras y tal vez haya hasta concursos. Las patinetas voladoras vuelan a 160 kilómetros por hora, ¿no? Y descienden con un helicóptero. Así que imagínense ustedes si esa tecnología está disponible, no hay duda que va a seguir siendo desarrollada y va a ser crecientemente utilizada, además. El Internet de las Cosas, hay predicciones de que en 2 o 3 años va a haber algo así como 25.000 millones de cosas que van a estar conectadas entre sí o con las personas. De manera que todo va a estar conectado. Por ejemplo, esto va a modificar totalmente la seguridad en las ciudades, donde a las cámaras que ya existen en todas partes se le va a conectar el Internet de las Cosas y automáticamente se va a poder determinar cuáles son las zonas de la ciudad que tienen mayor riesgo de delincuencia, por ejemplo, ¿no? Pero tienen miles y miles de aplicaciones. Y el mundo del trabajo, que es una de las preocupaciones que han sido planteadas recién, donde con toda seguridad va a haber consecuencias realmente inevitables y que están ya dando lugar a preocupación por organismos internacionales,
por encuentros académicos y por supuesto también por los gobiernos, ¿no? Algunos datos, ¿no? Bueno, ¿cómo se preparan los gobiernos? Respecto a las tendencias en el mundo del trabajo, se predice que 2/3 partes de los niños que hoy en día están en edad escolar van a estar desempeñando en el futuro puestos que hoy no existen. O sea, cuando sean adultos esos niños van a estar ocupando puestos de trabajo que hoy no existen. Fíjense ustedes lo que implica desde el punto de vista de la transformación del mundo laboral. Entre el 16 y el 30% de las ocupaciones van a estar automatizadas dentro de 8 años. Hay que hacer una diferencia entre lo que es un puesto de trabajo y lo que es una tarea. Estamos hablando de tareas, ocupaciones que van a estar automatizadas. Es decir, va a haber convivencia entre trabajadores humanos y trabajadores robotizados. Se van a perder, sobre todo, empleos que son pesados, que son repetitivos o que son de baja calificación, porque todavía no podemos hablar de máquinas totalmente pensantes. Es decir, los robots van a reemplazar aquellos trabajos que tengan estas características o requieran fuerza humana o que sean suficientemente repetitivos. Por ejemplo, los inspectores de impuestos, ¿no? Los inspectores de impuestos que tienen que hacer auditorías que simplemente requieren el conocimiento técnico, bueno, metiéndole en esos robots, en sus cerebros, llamémoslo así, ¿no? Toda la información en materia fiscal, bueno, va a ser muy sencillo, va a ser una tarea totalmente repetitiva. De hecho, con inteligencia artificial, hoy en día, el Internal Revenue Service de los Estados Unidos detecta anualmente miles de millones de diferencias en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes norteamericanos que exigen devolución de impuestos a fin de año, ¿no? Y con eso se solían ir, o se suelen ir todavía de vacaciones, porque las retenciones de impuestos son superiores a el monto que finalmente el contribuyente tiene que pagar. Bueno, hoy en día se utiliza sobre todo la inteligencia artificial como el mecanismo fundamental de auditoría fiscal, ¿no? Va a cambiar seguramente la jerarquía que tienen los distintos puestos de trabajo, los distintos tipos de empleo, sobre todo los que requieren mayor inteligencia, la mayor capacidad de análisis. Esos van a tener una mayor apreciación en el futuro. Muy probablemente hay estimaciones de que aumentará la precarización, es decir, el empleo no permanente, el empleo gig, esas tareas que hoy en día, por ejemplo, cuando uno entra a Amazon, puede llegar a realizar yendo, por ejemplo, a restaurantes y obteniendo las listas de precios de los distintos productos que se sirven en cada restaurante y entregando esa información a alguien que recopila esos datos, por lo cual recibe una paga de 30, 50, 100 dólares, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son empleos precarios, y hoy en día hay millones y millones de empleos que se ofrecen en el mundo que tienen esa característica. Y lo que yo comenté anteriormente, que seguramente las ganancias de productividad van a privilegiar al capital. Hoy en día, por ejemplo, Corea del Sur está aumentando su fuerza de trabajo anual a razón del 7,5%, por lo menos el dato que obtuve en el momento de escribir mi libro. Esto implica un crecimiento muy superior al crecimiento de la fuerza de trabajo humana, ¿no? Que probablemente esté estancada, o sea, del 1%, por ejemplo, anual. Bueno, estamos hablando del 7,5%. Y le sigue, digamos, Alemania, ¿no? En el plano internacional. Esto significa que la competitividad de un país como Corea del Sur seguirá aumentando en el futuro, y si nuestros países se quedan detrás, ¿no? Seguramente la brecha que señalé antes al comienzo de la clase va a ser cada vez más importante, y bueno, y por lo tanto probablemente lo que antes consideramos la dependencia económica, aquella de la que hablamos en la década del 70,
del 60, en el siglo pasado, hoy en día se va a convertir en una brecha esencialmente tecnológica. ¿Cuáles son las políticas que se están adoptando, ¿no? O por lo menos las que se recomienda adoptar, ¿no? Reformular las políticas, primero para que haya más oportunidades de empleo y de inserción de trabajadores en el mercado laboral. Y revalorizando actividades de interés social, ¿no? Y también, por supuesto, pensando en cuáles tendrán que ser replanteadas en el sector público. Hay montones de universidades nacionales, por ejemplo, en la Argentina hay 55 universidades nacionales que están todavía promoviendo carreras como la de contador público o la de abogado. Bueno, un abogado en Estados Unidos ya se está sintiendo estas diferencias entre robots, abogados y abogados de carne y hueso. Un abogado robot puede hacer un dictamen jurídico con una precisión superior al 90%, digamos, de precisión, respecto de un abogado de carne y hueso que no llega al 80%. ¿No? Entonces, bueno, todos aquellos que tengan que hacer un dictamen jurídico van a preferir un robot que va a tener cargada toda la información jurídica, toda la jurisprudencia, y por lo tanto va a ser un dictamen impecable. Bueno, entonces, los estados tienen que regular la innovación tecnológica, tienen que desalentar aquello que sean perjudiciales, sea desde el punto de vista jurídico, sanitario, cultural, ético, ¿no? De la seguridad, u otros que seguramente están planteando ya esos desarrollos. Promover cambios en el sistema educativo, lo que estaba comentando recién, por ejemplo, ¿no? Que tomen en cuenta cuáles son las perspectivas de cambio en los empleos en una sociedad donde la inteligencia artificial y la robotización van a modificar profundamente tanto la estructura como el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema tributario? Los robots no pagan impuestos. Si estamos sustituyendo fuerza humana por robots, ¿cómo sustituimos los ingresos que provienen, por ejemplo, del pago de jubilaciones o del pago de impuestos a las ganancias o a los ingresos personales? Bueno, han habido ya iniciativas. En la Unión Europea se rechazó hace 2 años atrás, creo, o 3, un impuesto a los robots que intentó introducirse. Ya ha habido una modificación impositiva en Corea del Sur, justamente para sustituir los impuestos que no pagan los robots, y entonces se les quitó una exención que tenían las empresas que estaban justamente robotizando cada vez más, se les quitó la exención, con lo cual supone un cierto incremento en los impuestos. Y por otro lado, toda una serie de políticas de compensación social, ¿no? Reducir la jornada de trabajo, o aumentar el número de días de vacaciones, es decir, soluciones para resolver la situación de los desplazados del mundo del trabajo a raíz de la desocupación tecnológica que está produciendo estas nuevas tecnologías. Y finalmente, ¿cómo se preparan los gobiernos, ¿no? Para la era exponencial? Bueno, yo creo que bastante poco, por lo menos en América Latina. Me hacían esa pregunta en el espacio de preguntas y respuestas que tuvimos anteriormente. Yo planteé aquí una serie de roles que los gobiernos pueden llegar a, digamos, o preguntas que tienen que plantearse los gobiernos en relación a distintos tipos de roles que asumen frente a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, bueno, van a reemplazar la infraestructura de hardware y software obsoleta, reemplazará en algún momento la flota de automóviles por automóviles autónomos, ¿no? Con lo cual suprimirá los choferes que trabajan para el Estado, introducirá las impresoras 3D para reposición de insumos. Hoy en día la Estación Espacial de los Estados Unidos, de la NASA,
tiene impresoras 3D para imprimir los repuestos, ¿no? De manera que no haya que mandar repuestos cuando algo falla en la estación espacial y tenga su propia impresora 3D para reponerlos, ¿no? Si tienen correo oficial, bueno, contratará drones porque ya se están haciendo entregas de todo tipo de objetos, incluso de correspondencia a través de drones. Bueno, tendrá que preguntarse, por ejemplo, son preguntas hechas un tanto al azar, ¿no? Pero son seguramente preguntas que tarde o temprano van a tener que formar parte de la agenda de cuestiones que los gobiernos tienen que resolver. En tanto regulador, bueno, frente a los cambios que se van a producir en las ciudades, por ejemplo, y esto implica cambios en los municipios, en las provincias, en los gobiernos nacionales, ¿no? ¿Qué va a pasar con la regulación del tránsito? Si va a intervenir en el mercado de blockchain y criptomonedas, como lo hizo, creo, ¿no? El Salvador, ¿no? ¿Qué pasa con el rol que tiene que asumir el gobierno frente a la ciberseguridad y la privacidad de las personas? Porque hoy en día estos sistemas de información conocen mucho más acerca de nosotros que nosotros mismos. Hacemos una consulta sobre un posible viaje, un posible hotel o lo que sea y recibimos al instante, ¿no? Respuestas por parte de toda clase de proveedores, sea que nos venden un pasaje o nos venden una estadía en algún lugar del mundo. O regular los desarrollos que se prevén en materia de educación, de seguridad, de biotecnología, que justamente son los campos en los cuales se produce esta combinación de las tecnologías de información y de comunicación con estos distintos campos tecnológicos, que es lo que ha producido la cuarta revolución industrial, porque la tercera ha sido la de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero la cuarta es la donde estas tecnologías se vinculan con las distintas áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces producen cosas como las que hemos estado viendo durante esta clase. El gobierno como empleador, bueno, ¿cuándo integra robots con trabajadores humanos? Ya en España hay robots en el funcionamiento del gobierno. ¿Para qué tareas? ¿Cómo orientar la formación profesional? Teniendo en cuenta las tendencias que hay y en términos de las posibilidades de reemplazo de ciertas profesiones, ¿no? Hay una serie de puestos críticos que esta nueva tecnología demanda. Hoy en día, por ejemplo, cuesta retener, por lo menos en el caso argentino, y sé que esto ocurre en otros países, retener personal que hace desarrollo de sistemas, retenerlos en el sector público con sueldos, con remuneraciones que son inferiores a las que ofrece el mercado de trabajo privado, por ejemplo. Las transformaciones que se produzcan en el área urbana van a requerir nuevas planificaciones, va a haber problemas éticos que van a demandar el concurso de profesionales expertos en ética aplicada, por ejemplo, ¿no? Va a haber que requerir mayor cantidad de puestos en ciberseguridad, en regulación del desarrollo tecnológico, el cuidado de adultos, etc. El gobierno como promotor, bueno, ¿cómo promueve innovaciones tecnológicas? Por ejemplo, con el sector privado. ¿En qué medida apela a la inteligencia colectiva, al crowdsourcing, ¿no? El involucramiento cívico? Se están creando todo el tiempo laboratorios de innovación en todos lados, ¿no? Bueno, va a haber que seguir incentivándolo para hacer qué tipo de cosas. Hay claramente diferencias, lo he visto en un trabajo reciente, diferencias entre el tipo de trabajo que se está haciendo en los laboratorios de innovación en los países centrales respecto de lo que se están haciendo en América Latina. Bueno, habrá que ver qué se está haciendo en el primer mundo, que son los que están, digamos, en este momento liderando estos procesos. Cómo se reconvierte en industrias tradicionales, ¿no? Que están desplazando fuerza de trabajo a raíz de la innovación tecnológica. Bueno,
creo que esto finalmente, como prestador de servicios, ¿no? Bueno, ¿cómo se avanza en esta idea del gobierno prestador de servicios individualizados a través, por ejemplo, de la carpeta ciudadana, o la adopción del Internet de las cosas que permiten ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios públicos, o cómo se dedican, hasta qué punto es posible dedicar mayores recursos a hacer investigación y banco de pruebas en materia de criptomonedas y blockchain, si es que se decide continuar con este tipo de desarrollo, o los mecanismos compensatorios a la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, estos son cambios que inevitablemente van a tener que adoptar los gobiernos. Por lo tanto, hace falta, finalmente, aprovechar las innovaciones, incorporándolas a la gestión pública, evitar el ensanchamiento de la brecha y fortalecer las capacidades para anticipar y regular los aspectos éticos y culturales de esta era exponencial que ya estamos viviendo. Así que bueno, con esto creo que se termina. Muchas gracias. Y simplemente dejo de compartir para que encendamos nuestras pantallas, nos veamos y dediquemos estos últimos minutos disponibles a los últimos intercambios que podamos tener. Y por supuesto, bienvenida a la intervención de nuestro secretario general del CLAD para el cierre formal del curso. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a darle la palabra a Gino Boca. Gino, te habíamos pasado a panelista. Y luego sería el derecho a palabra para Omar Urrea y luego Leonardo Agapito. Gino, adelante. Si no, Gino, mientras esperamos a que aceptes para panelista, vamos a darle la palabra a Omar Urrea. Adelante, Omar, activa tu audio. Muchas gracias, estimado Nelson. Profesor Oscar, muchas gracias. No solamente agradecer al CLAD, agradecerle al profesor Oscar por sus enseñanzas, sus ejemplos, bueno, tanto material que nos deja. Muchas gracias, de verdad, es un placer, un gusto tomar un curso con usted. Como lo decía en alguna ocasión, en la ESAP en Colombia, sus textos son referente para nuestra carrera de administración pública, así que es todo un gusto. Y no solamente creo que con todo esto que nos llega de la era exponencial, pues tenemos un gran reto desde los servicios civiles de América Latina y creo que una de las claves está en la permanente actualización del personal al servicio del Estado, en la permanente información y educación, para tratar por lo menos de ir a un ritmo que no nos quedemos tan atrás de los avances y poder tomar medidas a tiempo, ¿no? Creo que hay una responsabilidad grandísima para nuestras instituciones de educación en temas de administración pública, para los ministerios en esta materia, los departamentos, las secretarías de servicio civil. Creo que esa es una de las claves, porque no hay otra forma, sino solo también actualizándonos y tratando de ir yendo a la par de estos cambios, ¿no? Solamente ese comentario, y como siempre, como digo, agradecerle mucho. Oh, ¿cómo no? Bueno, solamente agrego una línea más nomás. La educación permanente va a ser otra de las grandes exigencias en este proceso, porque el propio avance tecnológico va a hacer que las técnicas que estamos utilizando habitualmente queden obsoletas muy rápido, y entonces la educación permanente va a ser inevitable. ¿Quién más, Nelson? Claro que sí. Vamos a darle la palabra, gracias Omar, a Leonardo Agapito. Leonardo, puedes activar tu audio y tu video. Adelante.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos los encuentros, profesor Oscar. Fue un gusto muy grande poder oír todas las clases. Compartí acá en el chat que hay un caso muy interesante de Boeing en que se instaló una inteligencia artificial para auxiliar los pilotos del Boeing, pero no se ha informado los pilotos. Entonces, había un error en que la máquina tentaba a corregir los errores de cálculo de los pilotos intentando hacer el cálculo por sí sin saber que una máquina estaba a ajustar esto. Entonces es un caso muy interesante que me parece que las máquinas no van solo a sustituir las profesiones, pero cambiar todas sus dinámicas, cambiar todos los procesos. Y no exactamente como he dicho cuanto a los abogados, la sustitución de estos profesionales, pero el cambio completo de cómo van a funcionar los escritorios, las oficinas de abogacía. Y me parece que esto es un gran cambio de la forma como interagimos como personas y cómo vamos a construir los espacios públicos. Un solo comentario a todos ustedes, ¿no? ¿Quién de ustedes se va a animar a subirse a un avión autoconducido en el futuro? Bueno, hoy en día ya, por ejemplo, las impresoras 3D ya están construyendo piezas de repuestos para aviones que están en vuelo, ¿no? De modo que al llegar a su aeropuerto más cercano, donde tiene que descender, le reemplazan la pieza mientras está siendo impresa la pieza, ¿verdad? Porque el piloto dice, tenemos un problema con el alerón tal y cual, bueno, entonces se imprime la pieza y se reemplaza. Es increíble, ¿no? Sí, sí. Tengo un amigo que ha estudiado este caso por algunos años. En este final de semana he volado en este avión. He dicho, bueno, después de tanto tiempo criticando, tengo que volar en un avión en que el piloto y la máquina están peleando. Pero quería hacer una pregunta, profesor. ¿Cómo ves que la inteligencia artificial y estos cambios en la forma de socialización pueden cambiar el papel de los movimientos sociales en la construcción del espacio público? ¿Cómo ves las alternativas a los movimientos sociales? Hay dos grandes bibliotecas en esto, ¿no? Está incluso aquella que predice que la especie humana va a desaparecer en el 2050, el día que los robots sean capaces de construir robots. Si la inteligencia extendida podría llegar a producir ese tipo de situación, donde los robots terminen dominando el mundo porque crean a su vez robots, ¿no? Y bueno, ese será el fin de la especie. Hawking, ¿no? Stephen Hawking, aquel físico notable, ¿no? Falleció hace algunos años. Bueno, él predijo esa situación, era partidario de esa situación, ¿no? Y otros dicen que no, que jamás van a llegar a tener la inteligencia necesaria. Bueno, pero sin duda la humanidad tiene que prepararse para una existencia humana con robots, con avatares, con androides, ¿no? Nos cuesta pensar todavía. Hoy en día vemos recién una aspiradora que circula sola por el piso de la casa y barre la tierra, ¿no? Del piso. Pero ese es el comienzo, ¿no? Así como fue el primer vehículo Ford allí por el comienzo del siglo XX. Es el comienzo. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. No, gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Vamos adelante. Gino Boca, ¿puedes activar tu audio y tu video? Muchas gracias. Video estoy con problemas, pero con el audio no tengo problema por ahora. A ver, Gino. Profesor, primero agradecer por todo el aprendizaje que hemos logrado en las distintas clases, ¿no es cierto? Siempre hay una experiencia que se recoge y eso se valora, ¿ya? Yo, al igual que Leonardo,
trabajo en un área aeronáutica, tal vez lo que usted nos ha entregado no está tan lejos, digamos, de lo que vamos. O sea, la aeronáutica hoy en día tiene un alto desarrollo tecnológico, por lo menos en Chile, ¿ya? Y eso también se observa o se proyecta en otras áreas propias de la institución, ¿ya? Sin embargo, hay un tema que a mí me preocupa y que quiero transmitirle para ver cuál es su apreciación al respecto, que tiene que ver con el cambio cultural. Porque muchas veces los funcionarios públicos, a pesar de que tenemos incorporado tecnología como en compras públicas, en logística, ¿no es cierto?, vemos que cuando se quieren incorporar nuevos cambios, ya sea tecnológicos, ¿no es cierto?, o de desarrollo, muchas veces nos encontramos con esta piedra de tope y que uno pareciera entender de que va por el lado, digamos, de no querer, digamos, ir con la rapidez que, ¿no es cierto?, usted menciona respecto, digamos, a esta evolución, digamos, ¿no es cierto?, tecnológica. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, digamos, mi respuesta es la siguiente. En cada época han habido adaptaciones a los cambios y en cada época ha habido luditas, ¿no? El señor Ludit, que no se sabe si existió realmente, fue el que encabezó un movimiento de ingresar a los talleres y destruir las máquinas en la primera revolución industrial, la revolución del vapor, cuando las máquinas sustituyeron fuerza humana y por lo tanto empezaron a ser destruidas. Bueno, en cada época hubo luditas, digamos, el término que se empezó a dar justamente a los que se oponen al cambio tecnológico, ¿no? Que hay mucho, de pronto que se reemplazó el sistema de ingreso a los molinetes en el subterráneo, en el metro, en la Argentina, ¿no? Porque en lugar de entregar cambio de monedas en las ventanillas, se entregaban primero cospeles y después tarjetas, ¿no? Y todos esos cambios tecnológicos que fueron sucediendo siempre produjeron oposiciones, ¿no? Schumpeter hablaba de la destrucción creativa del capitalismo, pero se refería a esa destrucción creativa en el siglo XX. Lo que pasa es que, cosa que no mencioné y debía haber mencionado, lo que tenemos hoy en día es un cambio exponencial, y lo exponencial implica que el cambio ya no es aritmético, es geométrico. Y la posibilidad de un cambio geométrico implica que la capacidad de adaptación del ser humano desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista existencial, yo diría, a la velocidad y a la profundidad de esos cambios es cada vez menor, ¿no? Y eso es una diferencia notable con las revoluciones industriales anteriores, donde la posibilidad de adaptación al cambio fue en todo caso, digamos, los ajustes se fueron realizando sin demasiado conflicto, ¿no? Hoy en día creo que el conflicto va a ser mayor, incluso desde el punto de vista neurológico, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de incorporar la masa de información que hoy circula y que uno necesita, digamos, procesar todo el tiempo, ¿no? Así que de esto se están ocupando neurólogos, se están ocupando personas que sienten que, bueno, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con la utilización de las tablets y todos los gadgets tecnológicos por parte de los niños, ¿no? Y los jóvenes que han creado preocupación, incluso desde el punto de vista de la salud mental. Así que, sin duda, es motivo de preocupación y tendrá que ser objeto también de adopción de políticas por parte de los gobiernos, no tengo duda. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a dar el último derecho de palabra para darle también la palabra al secretario general. Claro. Le corresponde a Alan Villela. Por favor, activa tu audio y tu video. Tenemos unos minutos. Adelante, Alan.
Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradezco la experiencia, pero más que eso, también por la cantidad de cuestionamientos pues, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras instituciones, a nuestros países, pues el planteamiento de todas esas dudas que quedan sobre los temas que presentó y más en estos últimos que tienen que ver con el tema tecnológico. Mi pregunta particular es precisamente, al final del día todavía nos encontramos en las sociedades, principalmente las latinoamericanas, dentro de la búsqueda del poder. Una vez que se llega ahí, llegar e implementar este tipo de cambios o transformaciones tecnológicas, o al menos el debate y la discusión de ellas mismas, pues sin duda quedan rebasados por tener que resolver los problemas del presente y dejamos de prepararnos para el futuro. Tal es el ejemplo de los sistemas legados, los legacy systems, que precisamente usted comentaba los que están hechos en COBOL, yo me voy a unos más, todavía más contemporáneos, de 2012. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en este año que dejó de funcionar Internet Explorer, que es un navegador, y que muchos sistemas, por ejemplo, en el caso de acá de México, seguían corriendo en esos sistemas. Entonces, la dinámica de la evolución social se ha quedado rezagada. Entonces, ¿cómo vinculamos o cómo aterrizamos esa búsqueda insaciable de poder para aterrizar en estas cuestiones y transitar hacia una evolución de la civilización misma? Ustedes tienen la respuesta. No la tengo yo. Yo pienso más ahora, es decir, pienso en el futuro para dejar algún legado, ¿no? Pero, digamos, tengo para vivir el pasado más que el futuro. Ustedes son los que van a tener que hacerse esa pregunta. Esa creo que es la pregunta fundamental que resume la clase de hoy, Alan. Así que no voy a tratar de utilizar una respuesta porque es una pregunta muy profunda que requeriría por lo menos una clase, un curso o una carrera. Así que bueno, con esta tu última participación, no sé si hay posibilidad, Nelson, de que encendamos la pantalla completa con el conjunto de todos los participantes. Sería muy lindo. Ya depende de los alumnos, vayan encendiendo sus pantallas completas, por ahora el audio no. Los demás alumnos les estamos promoviendo para panelistas para que hagan lo mismo. Habrán algunos que tal vez no tienen la parte del video, ¿no? Bueno. Y mientras esperamos a que active la cámara y el video, el audio, el secretario general, profesor, si quiere vaya adelantando unas palabras también en función del trabajo final de la publicación y unas palabras finales. Bueno, realmente tengo que confesar que ha sido un enorme gusto poder dirigirme a un conjunto de profesionales relacionados con la gestión pública de 11 países latinoamericanos, cosa que no es habitual, no es fácil, digamos, tener este acceso, esta posibilidad, que también justamente posibilita la tecnología, ¿no? Esto es lo que ha hecho posible el milagro de poder estar hablando con diferentes partes del mundo en este momento y con profesionales con distinta formación, con distinta experiencia, que pueden aportar también sus puntos de vista a una discusión colectiva. Este ha sido el primer experimento de un curso que trata de analizar sucesivamente estos distintos momentos, podemos decir así, de la relación del Estado con la sociedad, es decir, desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de su actuación, de sus políticas públicas, de su organización y sus modelos organizativos, y de sus variadas formas de transformación.
esto va a ser objeto de un trabajo que va a estar justamente incorporado al libro que va a producir el CLAT, y que yo ya prácticamente he terminado. Me falta simplemente las menciones bibliográficas en las que me he basado, pero que en cierta forma sintetiza todo lo que he ido desarrollando a lo largo del curso, y voy a tener, así espero, la satisfacción de poder compartir ese trabajo en un mismo texto, en un mismo libro, con, bueno, 4 de los mejores trabajos que produzcan ustedes, y son ustedes los responsables entonces de producir esa posibilidad, ¿no? Así que yo realmente solo quiero alentarlos a que traten de dedicar el mayor esfuerzo, el mayor tiempo posible, y la mejor de sus calidades intelectuales y profesionales al servicio de su trabajo, de manera que, bueno, ojalá pueda estar mi trabajo a la altura de la calidad del que ustedes produzcan. Así que también agradecerles en ese sentido esa posibilidad de compartir, más allá de este curso particular, esa posibilidad de seguir viviendo en cierta forma dentro de un texto académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ahora sí vamos a darle la palabra al secretario general del CLAT, el señor Francisco Velázquez. Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren ustedes. Es para mí una satisfacción asistir a estos últimos momentos de la clase del profesor Oslac, con el que nos une una vieja amistad y con el que hemos participado muy recientemente en algún otro evento, celebrado en España, en relación con el Índice de Gobernanza Iberoamericano. Solo quería saludarles, decirles que han tenido ustedes mucha suerte de que el profesor Oslac esté con nosotros durante todas estas semanas, y que en principio también contaremos con él el año que viene, y por supuesto que seguimos contando con él habitualmente en todos nuestros eventos. Pero quería también aprovechar la oportunidad para... estamos en Caracas, en Venezuela, y el último premio Cervantes ha sido de Rafael Cadenas. Rafael Cadenas es un poeta de una edad provecta ya, tiene 92 o 93 años, pero está el hombre muy lúcido. Y hay una frase que me llama especialmente la atención y que yo les señalo a ustedes para que la tengan en cuenta también cuando reflexionan sobre todo esto del estado de la era exponencial, del estado exponencial, de los algoritmos, de lo que se nos viene encima o de lo que ya tenemos encima. Y en definitiva que son cambios relevantes, importantes, profundos, que incluso a todos ustedes que son más jóvenes que el profesor Oslac, obviamente algunas veces consideran también casi como amenazas estas nuevas introducciones, estas nuevas innovaciones, estos cambios, estos en definitiva momentos en los que su trabajo habitual pues cambia de sentido, cambia de forma, cambia de velocidad, y en definitiva se me ocurre esa frase que decía Rafael Cadenas, dice que me arrimo a la pared para no caer del todo. Es decir, es importante, ¿no?, señalarse que los cambios son tan relevantes que muchas veces uno tiene que apoyarse en algún sitio para no marearse, ¿no? Y esto es lo que nos está ocurriendo a todos, y esto es bueno. Es decir, no hay que mirar la vida ni los cambios con un planteamiento reaccionario, sino con un planteamiento de progreso, con un planteamiento de que en definitiva estamos seguros de que a pesar de la introducción de este nuevo maquinismo, ¿no?, que en el siglo XVIII se inventó y que también les parecía a los que hablaban de la primera revolución industrial que iba a ser negativo, pues no fue tan negativo, fue positivo. El mundo avanzó e incluso tuvimos más empleos de los que teníamos con anterioridad a la primera revolución industrial. Y esto es lo que ha ocurrido con las 3 revoluciones industriales, y estamos seguros de que va a ocurrir también con la 4ª. Y eso a pesar de que hay
ciertos negros nubarrones que en algunos momentos nos hacen preocuparnos. Y para eso yo creo que está aquí el profesor Oxlack, que nos ha revelado muchos de los secretos, y en su libro último que hemos editado en el CLAD, La Era Exponencial, pues allí se revela con claridad que a pesar de todos estos innovaciones, todos estos cambios, todos estos adelantos, el mundo será seguramente mucho más feliz y las administraciones públicas tendrán nuevos instrumentos para tratar de favorecer y servir más adecuadamente a los ciudadanos. Así que a todos ustedes su enhorabuena por haber, supongo, superado el curso correspondiente y por haber tenido la oportunidad de escuchar al profesor Oxlack, que como siempre es un habitual colaborador del CLAD y un amigo que siempre está al quite, como decimos en España, para apoyar, ayudar y estar con nosotros en los momentos que correspondan para el desarrollo de estas administraciones públicas que, no lo olviden, no son más que una vía de felicidad de los ciudadanos. Si no lo hacemos bien, los ciudadanos son más infelices. Si lo hacemos mejor, los ciudadanos, desde luego, tendrán un poquitín más de felicidad, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias a usted por haberme escuchado y continúen con su trabajo. Permíteme decirte, Paco, porque así te llamo, no puedo llamarte de otro lado, de otra manera, tendría que decir gracias al secretario general, pero para mí es mi amigo Paco, por tus palabras, y realmente me emociona que hayas participado en este cierre del curso, que bueno, también por lo que veo, por lo que escucho, por lo que leo, ha sido también de interés y del agrado para la formación de los alumnos que se han inscrito este año al curso. Y desde ya comprometo mis esfuerzos, en la medida que la vida me lo permita, de poder renovar el curso el año que viene. Muy bien, en eso estamos. ¿De acuerdo? Saludos. Hasta luego. A todos, hasta cualquier momento. Y no sé si alguien más se ha puesto en las fotos para poder reconocer quiénes han sido finalmente con los que he interactuado en estas semanas. Muchísimas gracias, secretario general del CLAD. Muchísimas gracias, profesor, y a todos los participantes. Pero no nos terminemos de despedir hasta la entrega del trabajo final. Recordar todos que es hasta el miércoles 30 de noviembre, ¿no? Y con esta panorámica que vamos a hacer una captura de los que pudieron poner videos, hay otros que no tenían video que indicaron en el chat. Nos despedimos con las clases en línea, pero seguimos en el campus virtual y cualquier duda para el trabajo final, siéntanse por favor en la libertad de hacerle al profesor o a nosotros y se lo pasamos al profesor. Ha sido un gran honor para todos nosotros tenerles y estar teniéndoles en esta primera edición del curso. Gracias a ti, Nelson, y a Leonel también por el acompañamiento. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Adiós. Luego.